Buenas tardes, Edwin, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por este momento de esparcimiento y bueno, y de compartir de arte, ya que nos conocemos hace mucho tanto y creo Ujú. que este momento estaba en ascuas hace rato de poder sentarnos a compartir. Eh, bueno, bien, gracias a Dios, trabajando, produciendo, ya son 25 años de estar haciendo arte a nivel tanto regional, nacional como internacional. Yo había cerrado todas mis redes sociales y a raíz de un programa vine y me metí en la red social y después empezaron a llegar ciertas cosas, ciertos elementos y llegaron unas convocatorias, una de México el año pasado, Arte Queer Reaccionario, y fui seleccionado una plataforma totalmente virtual, o sea, tú veías las paredes, todo en 3D, era mentira, o sea, toda la sala, la cama, la silla, todo era un montaje, como si fuera un juego realmente. Ujú. En Serbia, el año pasado fui el único artista colombiano, sudamericano, perdón, sudamericano seleccionado eh, para una exposición. Yo estuve hablando cerca del proceso de pandemia y lo que genera a nivel psicológico o psiquiátrico el proceso pandémico en la primera ola, que fue Ujú. mucho más fuerte. Ahora la gente lo maneja un poco mejor, pero antes había como especie de una agonía alrededor de ellos. Entonces, la producción, por supuesto, todos los elementos de mi casa, Ujú. porque productor en España, curador en Canadá, fotógrafo en otro lado, no, y es que aunque estuvieran aquí, yo no puedo dejarlos ingresar por Ujú. mamá y por papá, que son mayores. Entonces, mamá, hermanas, hermanos tomando fotografías. Ahí se hizo la mercadotecnia, pero no hablemos de economía naranja, por favor. Eh, esa era economía mamá más bien, sí, que se le mide a todo. Y en Singapur, el curador King Kai, eh, a través de la red empezó a movilizar una manera de exposición virtual por Facebook, ¿sí? Que todos los días subías una imagen de una obra y invitabas a un amigo. Yo lo hice, resulta que el único latinoamericano fui yo. Aún a los que yo les compartía lo hacían 2 o 3 veces y después se cansaban. Y fui catalogado entre los 100 artistas del performance en el mundo. Sí, para mí más que digamos que un premio, que un orgullo, es un susto, porque tener tú la responsabilidad de una cantidad de territorio tan grande y tan pluricultural es bastante fuerte. Abrió la convocatoria, pero con un tema, y se llama, Nenan abrió la convocatoria y se llama Los Acallados. Entonces, utilicé la canción de El Silencio, es esa que dice ta, 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 por el proceso histórico que tiene la canción. La canción originariamente no es militar. Entonces, yo dije, hey, mira todo el tiempo lo que nos han engañado, supuestamente es una militar, y resulta que con la lucha entre el norte y el sur de Estados Unidos, Ujú. el papá representa al norte, sí, un alto mando, un general, y el hijo se había ido al sur a estudiar, pero bueno, las cosas son como son. Él estaba enfrentando, peleando, de pronto vio un herido, se lo llevó, lo atendieron. Cuando le dicen, no, mi comandante acaba de fallecer, cuando él vio que era el hijo, prendió una luz, pero en el bolsillo había una tonata, una canción que había compuesto, y dijo que quería que ella sonara.
él pidió a las fuerzas militares que eh, de alguna manera le hicieran honores, Ujú, ¿sí? Pero como ganó el norte y él estaba en el sur estudiando música ujú, y él compone la canción, le dicen que solo puede utilizar un instrumento y por eso utiliza la corneta con la canción última que hizo su hijo. ujú. Y ahora la toman de moda los militares de un lado para otro, cuando es una canción que no es antiguerra, es una canción totalmente de amor, pensando en el volver al hogar y eso. Entonces, otro falso positivo en este bendito mundo, ni más ni menos, Un como tanto. antecedente, un ante- ¿Cómo? un antecedente de los falsos positivos. No, yo creo que desde las cuales debe haber uno que otro. Alguna pintura rupestre firmada con la mano de otro. Eh, entonces, estoy amarrado, atado, en vez de una bufanda tapando mi boca, tengo un tapaboca con una X, ¿sí? Ujú, Haciéndolo en son de todos los acallados en Colombia. ujú, Me tocó hacerlo corto, ujú. como de 4 minutos, porque máximo eran 5. Pero la idea primaria de esa obra es hacerla de 24 horas, ¿sí? Ok. Como ya he realizado otras, ¿sí? En ese instante. Si se puede de largo, si no de 8 horas diarias, como todo buen jornalero, lo hago también. Pero sí me gustaría que fuera bastante, porque sería bastante tensionante el hecho de estar allí amarrado, cómo te va afectando también el cuerpo eso. Ujú, Y Singapur me seleccionó, pero esta vez con 3 colombianos más, y se llama Cambio de Rostro. Entonces era tomarse una selfie diaria de cómo se convive con, con la pandemia. ok. Entonces yo desde mi fobia inicial hasta ahora que ya me dejó ver el rostro, fui mostrando como ese archivo que yo tenía por ahí. Yo dije, vamos a ver qué hacemos con ese archivo, ¿sí? Y resulta que no solo fui yo, de la costa fueron, no, 3 más, Ujú. ¿sí? Entonces fuimos cuatro del Caribe, no sé si alguno del interior habrá estado, porque cada uno va invitando y es una cadena, una cadena. Pero sí sé que 2 amigas, una amiga y un amigo y una amiga de otra que la propuso también está. Entonces estamos entre los 100 artistas del proyecto Cambio de Rostro. Entonces, si miramos, no me ha ido tan mal en la cuarentena. Nada más encerrado, nada más, ¿sí? Porque la obra se está moviendo internacionalmente. Pues qué bueno, Edwin. Además, su merced para hablar de 25 años de obra empieza por el final, sobre todo sí resaltando el hecho de como de el impacto que la pandemia, el confinamiento, etcétera, tuvieron en usted y por supuesto cómo se refleja esto en su obra. Creo que ese modus operandi suyo no ha cambiado respecto a los primeros trabajos, de los cuales se pueden ver algunos ejemplos acá en Bogotá. Yo quería preguntarle al respecto, Edwin, el proceso de diálogo con Fernando Pertús, ¿cómo se dio para llegar a la materialización de lo que estamos viendo ahora en la Galería Santa Fe? Que estas palabras no salgan. Fernando es el amor eterno mío. No, mentira. Yo conocí a Fernando en el año 2000, en el año en que los jóvenes queríamos cambiar el mundo, no queríamos bombas, en el año en que le pusieron un explosivo al pajarito de Botero. Entonces yo a Fernando lo conozco en el proyecto Pentágono, pero ya yo había oído hablar de él y él como que había oído hablar de mí y había revisado algunas cosas, lo que hizo en el colegio, que como una niña embarazada, cuando se sirvió excremento en el pan, sí, el lavado de suciedades, que era como que lo bañaban ahí con estropajo, escoba y de todo. Entonces, yo decía, bueno, yo no estoy solo tan loco, porque, porque en el Caribe estaba el maestro que ha fallecido, Alfonso Suárez,
y el grupo 70, de los 70 que ya habían fallecido algunos, Eduardo Hernández, una obra magnífica como La letra con sangre entra, sí, pero eran como cosas muy, muy apartadas, pero fuertemente Eduardo Hernández y Erazo. Pero para mi época Erazo ya estaba fallecido. Y con Alfonso Suárez no tenía yo la cercanía. En el año 2000 llego yo y dice Consuelo Pavón, la curadora de actos de fabulación, Fernando, ¿por qué no vas con Edwin a la radiodifusora? No sé si todavía existirá, que hay una entrevista sobre el trabajo en el cuerpo. Dale, Edwin, vale. Y ahí fuimos hablando del mundo y arreglando el mundo y tratando de desenredarlo y de alguna manera sentar la voz de protesta. Me acuerdo que salía Gali Galeano, valga la propaganda. Yo dije, bueno, bien, como que es de buena suerte. Nos sentamos en la entrevista de esto, empezamos a hablar, no sé qué. Al día siguiente fue la caminata, ¿cómo es que se llama? El antiexplosivo, no sé cómo es que es, el quiebrapatas, algo así. Que él se monta una media pierna y nada más el moñón, y así sube el condenado Monserrate. Yo digo, madre mía, y yo con chorote subiendo y no podía. Yo decía, si Fernando puede, yo puedo, Dios mío. Y María Teresa lo hacía todos los fines de semana. Entonces decía, hey, disciplina, disciplina, disciplina. Y con Fernando quedamos así, o sea, quedamos como que conectados fuertemente con el hecho político, hablando no de colores, no de partidos, sino del status quo de una sociedad, ¿sí? En el sentido que somos una polis, ¿sí? Construimos una sociedad y un proceso de opinión. No me interesa el rojo, blanco, amarillo, verde, ni nada, ni en la mano, en el pecho, ni ninguno. Me interesa los derechos y del respeto a la vida de la humanidad, ¿sí? En ese sentido, o sea, que no se vulnere en lo más mínimo. Con Perforarnet, después participé con la primera Perforarnet, que es el trago de la amargura, donde me corto la mano y la combino con la leche y me la tomo. Dos elementos vivificantes para la existencia.
Y después participo en el segundo, perforar net, y es falso o positivo. Pero mira que no dice ni falso positivo, sino falso o positivo. ¿Sí? ¿Esto Ujú. será verdad o será irreal? Y además juego con el hecho de que es que no están convirtiendo, el militar no lo está convirtiendo en un militar, lo está convirtiendo en otro militar. ¿Sí? Estoy como un juego de palabras o una ironía allí permanente. Ujú. ¿Por qué? Porque es que son los hijos del pueblo los que van a la guerra. Y ahí entra también estáticamente lo que es los hijos de nadie. Resulta que mi madre es la única mujer que le ha podido quitar al batallón el hijo 3 veces. Ok. Ese es mejor performista que yo. Un día esto la vas a conocer. Bueno, siempre como el título Cuerpos en Reexistencia, Ujú. ¿sí? El hecho del resistir es resistir de pronto algo, pero también es generar una resistencia ante algo. Hay una resistencia política, pero también hay una resistencia del cuerpo sobre el material, sobre lo que está. Entonces, siempre te das que hay un toque de tortura, yo lo llamo tánatos, eros y tánatos, Ujú. algo de placer y de dolor. Por muy sencillo que te parezca cualquiera, te contaré una historia que es bastante pesada de llevar. Ujú. No sé qué me puedes preguntar. No, ahí quisiera saber, Edwin, digamos, ya su merced establece desde el primer contacto con Fernando una relación de colegaje, de cercanía, de admiración, que en el caso suyo usted la traduce en términos como de explorar más, conocer más e integrarse más respecto a procesos creativos como los que adelanta Fernando. Y bueno, él no está solo dentro de esa práctica. Mm, Mencionó a María Teresa, Alfonso, etcétera. Sin embargo, Edwin, quisiera como llamar la atención respecto al hecho de que en el Pentágono y en diversas versiones del Salón Nacional de Artistas, su participación se ha destacado por la valoración crítica, pero también por el impacto mismo de las obras. Quisiera, porfa, que nos hablara de ellas. Yo recuerdo Nido y una cuyo título ahorita mismo no manejo, que es donde su merced está agonía. a la cabeza. Exacto, agonía. Agonía, sí. Entonces, Sí, bueno. Bueno, exacto, porfa. la del nido es el nacimiento. Con esa obra me gané el segundo premio del Salón Nacional número 38. Como dijo Fernando ahora en estos días tomando del pelo. Ustedes saben quién acaba salones, este que está aquí. Se gana el salón y a los 2 salones siguientes están cerrados. Salón del Fuego, Salón de la Cámara del Comercio y Salón Nacional, digo yo. Y mejor no sigo en ningún salón porque si no nos quedamos sin salones. Luis Caballero falta, le dije yo por cerrar, tomándole el pelo. No, él es un tomador de pelo divino. Eh, bueno, Nacimiento surge a esa relación existente entre ser humano, la vida y el paisaje. Ujú, ¿Sí? Es como si fuera un polluelo en ujú, primera instancia, pero es mostrar de alguna manera la vulnerabilidad del ser humano. En esa obra especialmente, normalmente algunos estudiantes y hombres y mujeres, les digo, a veces no hay necesidad de tener dinero para crear en primera instancia. ¿Sí? Si yo me gasté 50,000, 60,000 pesos fue mucho. Y eso para que me ayudaran a arriar los galones de tierra por ahí robados en algún lado, ujú. porque las raíces las conseguí, yo fabriqué esto, las cuchillas mi hermana me afeitó, era mi productora en ese momento, la luz que estuviera bien cuadrada a nivel cenital. Pero la gente la ve como una tranquilidad. Primero me interesa el engaño visual, el hecho, ¿está vivo o es un objeto? ¿Sí? Porque cuando se abre la sala ya yo estoy en, en mi espacio, porque la obra son los instantes y los momentos. Fíjate que pueden quedar
ujú. en la memoria de la gente. Y, por ejemplo, en esta actual exposición, una de las chicas que colabora con la vigilancia, la guardia y todo esto, llevó a su mami, son muy idénticas, y le dijo que quería hablar conmigo y me dice que qué obra tan bella, la de los maíces, que no sé qué. Y me empieza a dar toda una cantidad de pistas y de agradecimiento. Y yo, no, el que debe estar agradecido soy yo de usted, porque de verdad la obra se activa cuando el espectador, la obra llega al espectador. Ujú. Si no, no tuviera ningún sentido. Entonces, encontré otra manera de ver que las obras empiezan a tener un reconocimiento. Ahí, respecto a su devenir produciendo obra que se vea aquí en la exposición, ¿qué obra sería la que viene a aparecer? ¿La de los maíces, por ejemplo? ¿O u otra que usted quisiera mencionar? Bueno, otra que yo consigo bastante interesante es Sanación, donde me quemo con los cigarrillos. Es una de las obras bastante limpias, dicientes, que trasciende solo el discurso, no solo teológico, Ujú. pero sino también de sacrificio y de peso de una carga social muy, muy fuerte. Y digamos, visualmente es bella y el hecho de que le da las 24 horas a la de preparando la molienda, que es la de los maíces, es una de las acciones para mí más poéticas, pero también es una de las obras más fuertes, porque en ese momento yo tenía una hernia entre la L1 y L2 Ujú. y estaba a punto de reventarse. Y ya yo estaba fichado para la exposición. Yo dije, no puedo dejar esto solo. ¿Sí? Entonces, eh, entonces me senté. Yo no podía estar sentado más de una hora o 2 horas en una silla porque me tenían que llevar a la clínica. Ujú. Aquí, de aquí vamos, 24 horas. Y resulta que a las 24 horas llegó más gente que el día de la inauguración. Otras que me parece maravillosa es Propiedad de Estado. A algunos les parece bastante fuera de sí, donde se marca mi piel con un trozo de hierro que dice Propiedad de Estado incandescente en la espalda. Propiedad de Estado es simplemente una reflexión sobre los horrores de la guerra en todo lo que ha sido los procesos de independencias y actuales. Creo que totalmente el jugar con, bueno, ya lo había hecho Salcedo con dos naranjas solas, con el término, te puede llevar a una cantidad de imágenes en el hecho de por qué propiedad del Estado, qué ha hecho el Estado para que tú te creas dependiente de él, ¿sí? Entonces, tantas condiciones. Una vez me hicieron una pregunta, ¿por qué hablar de violencia si ya en este país se ha hablado tanto de violencia? Sí, pero es que hay mucho más que hablar y destapar en este país. Y fíjate, me tatué a dos militares besándose y todavía no había salido lo de
lo del Club del Anillo, el Círculo del Anillo. Entonces, después me dijeron, ¿tú cómo supiste eso? Y yo, bueno, no, te tomas unas copitas con unos amigos militares y las cosas van saliendo. Sí, entonces, fíjate, la gente cree que es que ya hemos hablado suficiente de guerra. Es que todavía desconocemos la capacidad que tiene el ser humano para generar más tortura, más violencia y más guerra. Me preguntabas por el de la cabeza, agonía. Agonía es como a lo que le llaman la gallina ciega. Resulta que es socolar el monte, van haciendo la limpieza. Pero para juegos en el campo, colocan, entierran una gallina y dejan la cabeza de la gallina. Entonces le tapan los ojos y mira, y termina siendo un juego de niños con la piñata, ¿sí? Y empieza a socolar hasta que le corta la gallina la cabeza. Entonces, eso mismo es trasladado con el ser humano, el juego de la gallina ciega. Entonces, fíjate que es bastante devastador. A veces decimos, no, sí, lo decapitaron, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es esto? O sea, un acto cultural como el de esparcirse bueno, mutilar una gallina así debe ser más rápido que torcer el pescuezo, me imagino. Pero coger a una persona de esa manera, imagínate tú viendo al otro con los ojos tapados, dando y sabiendo que te va a llegar a cortar. Entonces, yo le digo, no, es que todavía no hemos descubierto la capacidad que tenemos para hacer daño contra otros y otras. Sí, eso es inconcebible, eso es inconcebible. Yo me sentí al principio como muy solo porque el ritmo de la maestra María Teresa es un ritmo muy sagrado, muy, sí. El ritmo de Alfonsito era un ritmo muy fiestero, muy caribeño, todo esto. Eh, María José, que conocemos, que la conozco desde aquella época, eh, es también muy de un ritual y sobre todo de una entrega de todo su cuerpo, todo su espíritu sobre la acción y la resistencia de su cuerpo. Y bueno, y Fercho y yo, que creo que estamos en la misma línea, nos hemos enloquecido un poco y estamos como en lo político, luchando en ese sentido. A mí me amenazaron, a mí me pusieron un arma en la cabeza por hacer ciertas cosas de obras, pero no paro, no paro. Aquí, aquí estoy craneando las últimas. Vamos a ver, las últimas no, las que vienen. Creo, sí, ya usted se me adelantó un poco respecto a las repercusiones que han podido tener estas obras. Creo que con esto último que usted dijo, ya ese elemento se cubre, digamos, para no dar como en el morbo de qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Uh -huh. Sin embargo, Edwin, quería pasar a otra obra donde me parece usted combina estas dos circunstancias, una reflexión respecto a la resistencia de su cuerpo y la inmersión clara en un espacio institucional, que es un performance que usted hace en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Por favor, ¿nos puede hablar de eso? Asume tu placer, ofrenda a los caídos. Bueno, sucede que el altar de las patrias se erige a los 100 años de la muerte de Simón Bolívar. O sea que ya ahorita casi tienes 200. No, mentira, tiene 100 y algo. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que viene un alto milicia importante, un embajador o un presidente, un dictador, olvidémoslo de dictador, alguien especial, digamos, en la fuerza o en la política, se hace una entrega de un ramo floral al altar de la patria donde está un Bolívar que se dice que tiene tres rostros. Por un lado se ve joven, en el medio se ve mayor y del otro lado se ve enfermo, el lado izquierdo se ve enfermo, ¿sí? Y que su capa conforma como una joroba.
¿sí? Eh, pero yo digo, ven acá, porque yo tengo que hacer una entrega floral a Bolívar. Me dice la Quinta que para hacer una obra, una intervención, no me dicen qué intervención, que hiciera una obra Ujú. para el día de los museos. Yo dije, bueno, ya va, la tengo lista. Esto, ya, listo, todo. Y lo que hago es que digo en la casa, listo, ya tengo la obra para el 18 de mayo, se llama Ofrenda a los Caídos, una corona de flores blanca, yo necesito que 2 catéteres en vena abierta para regar sangre ahí y tinturar esa. La primera que gritó fue la epidemióloga. ¿Tú qué crees que te con primero tienes que hacerte el examen de hemoglobina? Hemoglobina entre 11 y 10. Dice, tú así no puedes botar sangre. Oye, pero si la gente dona sangre, dice, pero así no. Llamaron a una que hace diálisis, que no. Médico, no, ninguno va a poner su tarjeta profesional en juego por tus locuras. Entonces, ¿qué hago? Me dice la epidemióloga. Bueno, ahora voltea el paquito, ¿sí? Voltea el juego que normalmente haces cuando vas a hacer una obra de 24 horas, ayuno, poca agua, todo eso. Voltéalo. Entonces, ahora todos los alimentos enriquecidos en vitamina B, empieza a consumirlos: hígado, pajarilla, mora, gras, ¿no? Espinaca. Eso era la comida mía especial. Coma y coma frijoles. A los 15, 3 semanas ya yo tenía la hemoglobina en 14, en 15. Dije, bueno, se puede, vamos. Y allí me ofrezco y derramo la sangre en pro también de la sangre que se derramó por la patria, ¿sí? Y Bolívar no derramó sangre por la patria. Bolívar murió de una enfermedad común. Por eso no lo ingreso al altar, sino que lo dejo en las escaleras, porque Bolívar no merece mi sangre. Además, con todo esto del castrochavismo y todo lo demás, no sé por qué hablan tanto si nuestro primer presidente fue venezolano, Ujú. la verdad. Entonces, lo que hice fue que lo dejé en las gradas Ujú. porque era para el pueblo que pasó y para este pueblo, porque todavía eh, eh, o sea, hay mucho dolor, mucho dolor de patria, de verdad. Ok, Edwin, dentro de la exposición hay objetos, hay registro de sus performances, hay objetos que utilizó, en algunos casos son escenográficos como el Sagrado Corazón de Hielo, en otros son objetos con los que se intervino en las acciones. Usted acopia esos objetos y creo que parte como de la estrategia que utiliza Fernando Pertús en este caso es como volver a activar estos objetos, aunque museificados bajo vitrinas, es decir, protegidos de que Ujú. puedan ser sustraídos, eh, para permitirle a las personas que vemos la obra como establecer una relación triple. Estamos viendo al performer en el registro, podemos ver fotografías que dan cuenta de ello también y además vemos el objeto con el cual se cortó, que utilizó para realizar la obra. Me interesa esto porque en el caso de la inauguración, precisamente, de esta retrospectiva acá en la Santa Fe, su merced juntó todo. Entonces, planea una acción, la realiza in situ, la realiza con una serie de objetos y los objetos son dispuestos para la observación después de que usted intervino. ¿Nos puede hablar de esa? Sí, sí, bueno, con Fernando llegamos a una concertación. Siempre las acciones las he hecho como una, después hago otra, después hago otra, y cada una que voy haciendo quedan los objetos y yo me retiro. O sea, queda una memoria. Pero Fernando me dice, es que chévere unificar toda esa memoria también. O sea, no solo las imágenes y el video. ¿Tiene los objetos? Bueno, la mayoría de los objetos los tengo.
y además nos saldría carísimo montando cepos de tortura y todo eso. Entonces, cuando le dije, tengo la copa de perforar, el primer perforar NET, me dice, no, ¿cómo que la tiene? Digo yo, ahí está. Dice, entonces después la mandó a hacer una urna especial, están las pinzas, la escupidera de sanación, están los vestidos. Respecto a los vestidos, en un momento alguien pensó que se plancharan y Fernando dijo que no, que si venían así era porque yo los había mandado así por algún motivo. Y me dice, no, porque es que así terminaron en la acción. Si no le digo a mi mamá que los planche, ¿sí? Entonces, así, entonces, de alguna manera era como mostrar, como me dijo una vez un artista, es que no te veo solo como performista, sino como escultor, ¿sí? Porque cada elemento deja una pieza instalativa en ese sentido. Así sea la tierrita con la piedra, como diría María Teresa Hincapié, así sea el listado de la fiscalía con los creyones, así sea la corona con la sangre, la escupidera, ¿sí? Cada cosa, los palillos de dientes, ¿sí? Entonces fíjate que todas las acciones se queda después, o sea, si yo la hago al día siguiente, pues otra vez, pero cuando ya yo digo, chao pescado, llevo una semana en Bogotá, el chorote me está matando, eh, queda el objeto allí dando un testimonio de que algo sucedió. O sea, me gusta generar como la pregunta, ¿qué pasó? Porque este objeto, ¿sí? Veo el video, veo la foto, ¿qué relación tiene? ¿Sí? Entonces, como para generar un cuestionamiento en la gente y una reafirmación de que hubo una presencia, ¿sí? Desde la ausencia misma, como lo hizo Chris Burden con 5 de 5, el locker 5 de 5 que se metió en el locker y no se sabía si estaba, lo iban a botar de cano y de todo. Entonces, es una presencia desde una ausencia. Entonces, la gente se puede imaginar, recrear todo lo que ha sucedido. Ok, ¿y en qué consistió la acción en la Santa Fe? Bueno, la consistió en la Santa Fe, que bueno, Fernando me dice, bueno, presenté dos proyectos. Bueno, primero lo de Perforar Net y dos proyectos de exposiciones individuales. Flaco, pasé, me la gané. El que está invitado eres tú. Está dentro del proyecto, estás tú. ¿Cómo así, Fer? Pues sí, es miércoles, ahora sí me metí en la gorda. Entonces, pero ya había previamente hecho una exposición y tenía varias piezas. Entonces empezó el proceso de trabajo, primero de selección, curatorial, museográfico, todo esto. Y la idea de Fernando como curador era de pronto lo que hizo alguna vez en Cartagena con Alfonsito y conmigo, que fue darnos una medalla de honor, como nos lo daban en la escuelita, por el trabajo con el performance, porque se dice, si un pintor no vende normalmente, un performista, ¿cuándo? Mira, no más indulgencias con camándulas ajenas. Fernando quedó como así, dije, no, ya estoy rayado. Voy y le pido colaboración a la universidad donde he egresado, que son 20 y pico de años, llevando indulgencias a costillas mías a Singapur, a Canadá, a Cuba, a Nueva York, a todos lados. Y les pido yo, no para los traslados, porque me van a dar el traslado, siquiera para que me apoyen para la alimentación, y ni siquiera me contestaron. Entonces, fíjate, si no te dan ni siquiera 200,000 pesos para que te compres una papa rellena todos los días, entonces no quiero saber nada como egresado de la institución de donde salí. Entonces, lo que hice fue raspar, pero yo no sabía que era tan duro. Tengo que practicar antes, raspar. Y cuando me veo es que el dedo lo tengo cortado,
Y digo, como dice mi sobrino, si no se corta y bota sangre, no hizo performance. Ok. Ahí, entonces, este performance, digamos, no es un cierre dentro del trabajo que viene haciendo, lo realiza para la Santa Fe. Obviamente es una respuesta inmediata como a esa desaprensión y ese casi desprecio que la universidad demuestra respecto a la solicitud que usted hace y manipula este carnet, le corta, lo raspa, perdón, Lo limpio. para limpiarlo precisamente y realiza la obra también como una labor de resistencia en el espacio mismo de la galería, Sí. teniendo en cuenta, Edwin, que sí, como usted ya lo decía al principio de esta conversación, la, la pandemia como tal generó en su merced fobia, entonces era como usted con su cuerpo expuesto durante mucho tiempo en un espacio donde iban a circular muchas personas, es como que combina muchas de esas variables de las que habíamos venido hablando. Yo quería preguntarle, Edwin, si dentro como de los resultados que genera esta curaduría de 25 años de obra, está a la vista la publicación de un material, digamos que Fernando, La publicó. sí, publicó un documento donde menciona la exposición, hay fotografías, hay textos, hay documentación, pues como respecto a la investigación que él hizo, pero la pregunta apuntaba respecto a eso, como al efecto de la obra de Edwin Jimeno en quienes piensan sobre arte, por ejemplo, en su contexto. Hay a la vista catálogos, tesis, investigaciones. No, no, porque entre otras cosas la que le hice a la universidad fue que me gradué y no les entregué la tesis. Ah, ok. Para que veas que, para que veas que si es con lo administrativo me sacan la piedra, peleo. O sea, no hay tesis de Edwin Jimeno en la universidad. Y cuando me la piden, yo, hace rato que me gradué. Eh, bueno, en primera instancia, hay un amigo, historiador de arte, que tiene las intenciones de escribir algo sobre mí. Escribió algo en la revista Hallazgos de la Universidad de Santo Tomás. Eso lo movilizó a él como para la intención. En la primera instancia que se presentó, no se presentó, pero sabemos que no están todas las convocatorias que antes habían, bueno, tenía uno más posibilidades de dónde aplicar. Ujú. Y las monografías, creo que el año pasado no salieron o algo, no sé. Durante este régimen no han sido convocadas, sí, los premios de monografía para artista contemporáneo que lanzaba el Ministerio de Cultura e incluso también del mismo ministerio, el premio de crítica se convirtió en una babosada, sí.
estábamos como esperanzados en la monografía. No, no se presentó, bueno, no se pudo. Dudo mucho que él quiera presentarse a la universidad porque él también es egresado de allá, fue compañero de estudio mío y es maestro allá Ujú, de historia, pero dudo que se presente con un proyecto mío con lo que me deben querer allá. ujú, Entonces, sobre todo comenzando con esa acción de que ya no soy egresado, ¿sí? Con la utopía que no soy egresado, porque yo personalmente tengo un texto de investigación, me duré casi 5 años, se llama Cuerpo y Territorio, las nuevas generaciones del performance en el Caribe. O sea, es pasearme todo el Caribe, ujú. lo que hago antes de pandemia, estar en diferentes laboratorios, talleres, invitados y conocer hojas de vida, tutorías, no sé qué. Eh, y tengo el proyecto, eh, pero no he podido concebir en este momento, por ejemplo, eh, cómo es que es publicarlo. Ujú. Aunque yo digo, no, gratis, háganlo gratis, solamente sacan el ICBN y la hacen en PDF, pero es que museos, instituciones están de verdad, de verdad, de verdad, yo no sé cómo están trabajando en este país. La verdad es esa. Porque si se depende en un gran porcentaje de la taquilla, es bastante fuerte. Y sabemos que no es mucho lo que llega por otros lados. Entonces, bueno, vamos a ver si de pronto es que a los 30 años es que me hacen el libro. Pero bueno. No, de hecho, digamos que ese cierre que usted hace me parece muy inquietante para ver qué fue lo que usted investigó. Hay una faceta entonces que usted me acaba de anunciar y es la de usted como historiador y teórico del performance de su contexto, que dependió de un trabajo de campo, de una indagación, una redacción, un proceso de 5 años, que pues la verdad, Edwin, valdría la pena verlo porque acaba usted de señalar otro punto, y es que aquí indagaciones a profundidad respecto al performance hay muy pocas. Es decir, está la investigación del proyecto Pentágono, que se convirtió en un, Muy bueno. sí, es un muy buen referente. Después Consuelo Pavón replica esa investigación en un premio de ensayo para Vidal, y después ya no hay nada. Entonces, buenísimo, porfa, Edwin, que logre hacerlo. No, y que no son los grandes maestros, no son María Teresa, no son Alfonsito, no estoy ni yo, ni los de mi generación, sino los que vienen de la generación. Y cuando yo llamo la nueva generación, no llamo los de 28 hasta los de 28, como normalmente se hacen las convocatorias. No, los que están trabajando arte hasta menos de 11 años, o sea, hasta 10 años. O sea, tú puedes tener 40, pero si tú apenas comenzaste a hacer arte y llevas 5 años, tú entras tranquilamente. Porque es que, pero ¿cuánto tiempo tienes? Los otros 40 tú no estabas haciendo acciones. Me gusta mucho como conocer eso, y sí, precisamente eso que usted marca, como conocer qué hay después de ciertos nombres y de ciertas obras, para ver cómo los más jóvenes están, en este caso, trabajando en torno a performance. Bueno, no, muchas gracias, Guillermo. Un placer volverte a ver, pero debes hacer un frío terrible porque yo la semana pasada, antepasada, me estaba muriendo. Eh, Volverte a ver, un placer. Me recuerda a Lili, a Liliana Baunza. Si la ves, dale un abrazo de mi parte. Claro que sí, Edwin, Eh, bueno, y esperemos no perdernos en contacto. claro que sí. Tal, tal. Vale, Y lo del texto, bueno, ahí miramos. Te lo envío y lo puedes leer. vale, muchísimas gracias, hombre. Bueno, vale, chao. Que esté muy bien. Chao. Chao.